9:50. ¿Han tenido algún descanso? Sí han tenido. Ok, 9:50. Perfecto. Entonces, ¿esta sesión va de frente hasta la 1 o hay un descanso al mediodía? A ver, ¿va de frente hasta la 1? ¿Hay algún descanso a las 12? Ya, sí, sé que es hasta la 1 corrido, ¿sí? A ver, tutora, ¿me ayuda? ¿Hay algún descanso a las 12? ¿De 10 minutos, algo? Bien, bien, bien. La semana pasada, ¿tuvieron corrido hasta la 1 o hubo algún descanso a las 12? De 12 a 12:10. Perfecto, Edgar, gracias. Correcto. Entonces, eso es lo que quiero saber para dosificar la sesión. Muy bien. 12 a 12:10, entonces, tienen su descanso. Vamos a desarrollar nuestra sesión del día de hoy. Muy buenos días. Mi nombre es Edwin Tilla. Durante estas sesiones de estas semanas que van rápido hasta el examen de admisión, vamos a repasar habilidad verbal, fundamentalmente comprensión de lectura. ¿Sí? Eso es lo que vamos a repasar nosotros. ¿Perfecto? Entonces, ¿cómo se desarrolla nuestra sesión? Práctica, netamente práctica. ¿Sí? Trabajamos lecturas de diversa manera y la idea es corregir, fortalecer aquello que tú ya conoces sobre la estrategia para desarrollar los 3 textos del examen de admisión. Al ser una, me permite, voy a cerrar la ventana que hace mucho huella. Un momentito, por favor. Bien, gracias. Hay una construcción, así que la ventana para que no entre alguna bulla. Les comentaba, miren, no vamos a hacer teoría como tal, ¿correcto? Porque se supone que ustedes ya tienen experiencia por alguna, no sé, por alguna academia, por un examen que no han aprobado, qué sé yo, pero conocen. Vamos a desarrollar netamente lecturas, ¿sí? Las sesiones tienen 3 momentos. El primer momento es el desarrollo del vocabulario de la semana, que nos lleva algo de 15 minutos aproximadamente. Con eso vamos a empezar esta sesión. Luego viene el desarrollo de lecturas. Normalmente hago 2. Publico las lecturas de 1 en 1, cada lectura con 5 preguntas, y te doy 5 minutos, 5 o 6 minutos, dependiendo la dimensión y la dificultad de la lectura. Terminados los 5 o 6 minutos, en ese lapso tú lees, descargas el texto en tu pantalla, lo guardas en tu escritorio si gustas, descargas, lo desarrollas, ya tienes tu clave lista. Termina los 6 minutos, explico el texto. Las 5 respuestas te explico. Y tú comparas con tu clave. Si es que hay alguna pregunta, me lo haces a partir del audio o a partir del chat. Alguna duda que tengas en la explicación o alguna diferencia, comparas con tus claves. ¿Sí? Ah, razoné igualito, profe, o no razoné así, etc. Yo te explico. De esa forma trabajamos 2 textos. Vamos a hacer 2 textos de esa manera. Publico, 6 minutos, desarrollas, luego yo te explico y escucho tus preguntas. Esa es la segunda parte de la sesión. La tercera parte es el desarrollo de prácticas de autoevaluación en formulario. Ustedes ya conocen el formulario, ¿no? Es una herramienta que nos proporciona Google para poder evaluar, por ejemplo. Trabajo 2 formularios. Cada formulario contiene 2 textos, 10 preguntas.
Estos formularios tú los desarrollas, lo lees, terminas los dos textos en 12 minutos, y cuando termines, me envías el formulario y en la pantalla te va a aparecer un consolidado de las respuestas. ¿Cuántos puntos hiciste sobre 10? ¿En qué número te equivocaste? ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Etcétera. Cuando tú analizas ese resultado, vas a poder ver cómo estás en la pregunta, en el texto. La idea es que me hagas preguntas puntuales. Profesor, en la pregunta número 8, la clave que da el sistema es A. Yo he marcado la C y el sistema me dice que estoy mal. Pero yo le he dado vuelta, profe, a esa pregunta y no creo que sea la, profe. Yo me quedo con la C. O en todo caso, no entiendo por qué la C, profesor. O en todo caso, profe, yo estaba entre la A y la C. Yo al final elegí la A, que fue la incorrecta. Pero, profe, ¿qué pude haber hecho para escoger la correcta? O sea, ¿cómo puedo discriminar una clave de otra? Entonces, tú me preguntas así, cosas puntuales, puntuales, y yo voy a absolver. Por eso les digo, este es un ciclo para limar las dudas que tengas y para fortalecer lo que ya sabes. ¿Perfecto? Creo que hemos sido explícitos. ¿Alguna duda? Entonces espero que me pregunten y que aprendamos algunas estrategias para desarrollar bien esos exámenes de lectura. ¿Ok? Muy bien. Empezamos entonces, jóvenes. Por favor, siempre vamos a desarrollar, a veces va a ser al inicio, a veces va a ser al final de la sesión, un glosario de palabras. Es un aspecto complementario que ayuda a entender el texto, muchas veces a interpretar una pregunta o una alternativa. Entonces vamos a hacer siempre un glosario de palabras. Hoy vamos a hacer una mixtura de palabras. Normalmente organizo glosario con A, después con B, con C, pues vamos a hacer una mixtura. ¿No? Vamos a empezar con eso entonces. Por favor, vayan al aula virtual. Fíjense donde dice semana 2. Hay un archivo con el nombre vocabulario de la semana. ¿Listo? ¿Todos pudieron acceder? Dice vocabulario de la semana. ¿Ok? Hacen el clic en ese vocabulario y van a encontrar este archivo. Le pones tu nombre, luego haces clic en siguiente y te va a aparecer un listado de palabras. A ver, vamos a escribir. Vamos a escribir. A ver, yo voy a poner un nombre cualquiera, acá, pongo un nombre, vamos a poner acá. Haces clic en siguiente y te va a aparecer esto que estás viendo en pantallita, que todavía lo tienen seguramente. Es un recuadro, ¿listo? Con 24 palabras, mixtura con todas las letras, y debajo hay 24 preguntas. Lees la pregunta o la oración incompleta, para hacer más que preguntas, una oración incompleta, y escoges con cuál de estas 24 palabras se completaría la oración de acuerdo al contexto. Esa respuesta la escribes. Cuidado, por favor, escríbanla todo con letra minúscula, incluyendo la primera letra. Todo con minúscula, minúscula, todo. Por ejemplo, en la número 1, la respuesta debe ser sumo, es la última palabra de la primera columna, porque habla de, para hacer el ceviche, y habla de limón. Entonces, esos rastros verbales me llevan a pensar que estamos hablando del zumo de limón, del jugo de limón. Entonces, sumo lo escribes con letra minúscula, solo la palabra respuesta, pero todo con minúscula, incluyendo la primera letra. ¿Ya? Y así trabajas todo. 10 minutitos, consulten su diccionario, consulten, no sé, cualquier material que les permita conocer. Primero, haz todo lo que tú sepas, todo, todo. Fíjate lo que tú sabes completa. Y al final, cuando ya haya algunas que no sabías, recién anda el diccionario. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron acceder? ¿Pudieron acceder todos? Sí, profesor. Excelente. Si alguien tiene problemas con el acceso, avísenme, por favor. Envíen un mensajito. ¿Ya? Si tiene problemas con el acceso, vemos la manera de ayudarlos. ¿Ya? Listo, empezamos. Empezamos. 10 minutos, trabajamos.
Conforme vayan terminando, lo van enviando para que sepan su puntaje. Conforme terminan, envíenlo y les va a aparecer su puntaje. Bien,
porque así está la configuración. Le dijimos toda la palabra con letra minúscula. Por eso es que hay un alumno que tiene un punto. Bueno, ahorita podemos equivocarnos, no hay problema, ustedes como postulantes, pero al momento del examen, escuchen muy bien las indicaciones que les da el profesor que está a cargo de la prueba. ¿Sí? Muy bien, bueno, ese fue el error que encontré en el alumno o la alumna que tiene un puntito. Bien, las palabras, el vocabulario en sí, jóvenes, el vocabulario en sí determina, el vocabulario en sí determina un complemento en distintas clases o distintos capítulos de verbal. Por ejemplo, si no va a postular a la Universidad Villarreal, va a postular a la Agraria también, o va a postular a la del Callao, va a encontrarse con preguntas como oraciones incompletas, preguntas como analogías. Ahí viene vocabulario. O sea, hay temas del verbal que son puntuales, que usan vocabulario en sí, pero en lectura también, y bastante. Hay muchos casos en los cuales esas preguntas, por ejemplo, por algún término, preguntas por relaciones semánticas, no se pueden entender porque el vocabulario no es, la palabra en sí no es de nuestro conocimiento. Entonces, de hecho, siempre vamos a hacer en estas semanas un complemento semántico. ¿Verdad? Las palabras que ustedes han trabajado son estas que están viendo en pantalla. Estas son las 24 palabras. De todas ellas, quizá por lo menos la mitad la conocían. Creo que inclusive desde la época escolar les enseñan a ustedes qué cosa es el sumo con Z, ¿no? Les hacen distinguir sumo con Z, sumo con S, era el jugo, ¿no? Que era la palabra que completaba la oración 1. Después, la palabra que también conocen quizá haya sido secuela. La secuela es la consecuencia de algo. Cuando alguien, por ejemplo, un joven, oye, ¿por qué estás cojeando? Porque la semana pasada me caí de la bicicleta. Ah, la secuela, la cojera es la consecuencia de haberse caído de la bicicleta. ¿Bien? Y sí, la oración número 2, para ir con algunas oraciones, vamos a hacerlo algunas nada más, ¿sí? Era la palabra cacofonía. Era el único vicio del listado de 24 palabras. Y alguno de ustedes quizás sepa qué cosa es una cacofonía, ¿no? En el capítulo, en lenguaje, me parece, hay un capítulo llamado Vicios de lenguaje, vicios de dicción. Ahí les enseñan cacofonía, por ejemplo, barbarismo, por ejemplo, solecismo, como algunos vicios. Esta cacofonía es el vicio que consiste en repetir permanentemente una sílaba, haciendo desagradable el escuchar el contenido del párrafo de la lectura. Con mucha emoción, en esta ocasión, les dedico esta canción, ¿ve? Sion, Sion, Sion. En 2 oraciones repite Sion, Sion, Sion. Eso es cacofonía. Horrible sonido, dice, caco es feo, desagradable, fonía, sonido. Ese tipo de vicio se corrige con sinónimos, reemplazando canción por melodía, emoción por sentimiento, ocasión por oportunidad, y decir algo así, ¿no? En esta oportunidad, con mucho sentimiento, les dedico esta melodía. ¿Ves? Suena mucho más lindo, mucho más eufónico. Muy por el contrario, la otra, en esta ocasión, con mucha emoción, les dedico esta canción. Parece que está hablando con rima, ¿sí? Muy bien, esa es la cacofonía, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta específica, por favor, de las palabritas? Algunos quizás se hayan sorprendido por la número 9, la palabra alpaca, ¿sí? La palabra alpaca tiene 3 significados. El más conocido es el nombre del auquénido de los Andes, ¿sí? Pero el otro que no lo conocen mucho es la alpaca como aleación metálica. Eso habrás consultado en tu diccionario. La alpaca es una aleación metálica, me parece, conformado por el aluminio, el zinc, me parece también. En el mundo de los metales, así le llaman metal blanco, le dicen. ¿Por qué? Porque se parece un poquito en el color a la plata. Y esa característica hace que lo utilicen muchísimo la alpaca para hacer joyas de fantasía, cosas de bisutería.
un collarcito de alpaca, un arete de alpaca, un dije de alpaca, muy usado para hacer joyitas de fantasía. Ese concepto estaba ahí en la oración número 9. Un collar de alpaca puede engañarnos como si fuese hecho de plata. ¿Ven? Ahí está. Muy bien. Preguntas. ¿Alguna duda del vocabulario? Listo. Para reiterar sobre las indicaciones, presten siempre mucho cuidado a las indicaciones que les da el jurado o el profesor a cargo de una evaluación. Algunos por ahí me están preguntando, profesor, puse con mayúscula, profesor, le puse punto seguido. No, tienen que tener muchísimo cuidado, hijo, muchísimo cuidado. Es cierto, por ahí alguien me dice, sí, profesor, le puse con mayúscula, es que el sistema no te va a aceptar. Cuando yo elaboro estas prácticas, yo escribo también las respuestas. Configuro, para decirle más claro, configuro las respuestas. Al momento de configurar, ya dependerá del que elabore la práctica cómo lo configura. Yo en este caso lo configuré todo con letra minúscula. Es por eso que yo les dije al inicio, chicos, escriban toda la palabra con minúscula, incluyendo la primera letra. La tildación, me preguntó alguien. No, la tildación siempre se respeta, no podemos cambiar la tildación. ¿No? Póngale la tilde si es que merece tener tilde. Entonces siempre prestemos atención a las indicaciones, hijos. Siempre, siempre prestemos atención. ¿No? Pero bueno, ustedes ya saben que estuvieron bien, si es que tuvieron buido, o lo escribiste con mayúscula a la B, pero bueno, sabes qué será la palabra, ¿no? Solamente el error de la primera letra, por eso es que el sistema no te aceptó. ¿Ya? Muy bien, ya está. Preguntas puntuales, por favor, sobre las 24 palabritas. Listo. Entonces, cada sesión vamos a hacer así trabajos al inicio o al final. Vamos a ver. Espero que hayan fortalecido su vocabulario en ese sentido. Segunda parte, análisis de textos. Por favor, vayan al aula virtual, donde dice semana 2. Fíjense un archivo con el nombre Lectura en clase 1. Así está titulado, Lectura en clase 1. Le hacemos clic y vamos a encontrar esta lectura. Todos, por favor. Es una lectura que empieza con la frase, existe la creencia de que beber café reduce los efectos del alcohol, tal, tal, tal. Listo, empieza de esa manera. Este texto tiene 5 preguntas de distinta tipología. Perfecto, descárgalo y lo lees y marcas tu respuesta. Descárgalo, digo, porque cuando lo descargan para ponerlo en una carpetita de su computadora es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? Subrayarlo y eso, lo pueden editar. Para aquellos chicos que no saben cómo descargar, hay 3 formas. Una de ellas es esta, por ejemplo. Mira, en la parte superior derecha ves 3 puntitos, ¿no? En la parte superior derecha, en esta partecita que estoy con el cursor, ves 3 puntitos. Le haces clic en esos 3 puntitos donde está mi cursor dando vuelta y te va a aparecer una opción que dice abrir en una ventana nueva. Le hacemos clic en esa opción, ya está. Y te va a aparecer de nuevo el mismo archivo, pero ahora en la opción que está en la parte superior derecha, igualito que el anterior, 3 puntitos, le haces clic y te va a aparecer una opción que dice descargar. Descargar. Le haces el clic ahí y va a descargar el archivo para que lo puedas poner en tu computadora y todo. Lo descargas y ya vas a poder escribir, subrayar, editarlo dentro de la misma hojita. ¿Ok? ¿Por qué les recomiendo que lo descarguen? Porque se trabaja de manera más fácil de esa forma. Y aparte lo tienes en tu computadora, ¿no? Listo, entonces, muchachos. Por favor, este primer texto, 6 minutos para desarrollar las 5 preguntas y luego de los 6 minutos me escuchan la respuesta y la explicación y comparas con tu clave y a ver si razonamos igual que ustedes. ¿Ok? 6 minutos. Empezamos, por favor. Lectura en clase 1, así debe decir el archivo. Lectura en clase 1, así dice. Empezamos.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Terminamos? ¿Parece? Concluimos las 5 respuestas. ¿Cómo les fue? Vamos a explicar, ¿correcto? A ver, comparan con lo que ustedes han hecho, ¿no? Si es que hay alguna duda, me preguntan, ¿no? Vamos a comparar. En algunos casos me voy a detener un poco por la explicación teórica en este texto sobre todo. Bien, mira, eh, la idea, la forma de enfrentarse a un texto parte primero por establecer de qué trata la lectura. Ese es lo primero. Trata por establecer de qué trata la lectura, ¿no? Y normalmente, los textos de admisión localizan a ese de qué trata al inicio. Por eso es que te recomiendo, cuando empieces a leer, ponle mucha atención a ese primer párrafo, a esas primeras oraciones. Un detalle. Segundo detalle, conforme vayas leyendo, eh, fíjate qué conectores emplea el autor en la redacción. Utiliza los conectores a tu favor. Por ejemplo, si el autor utiliza un conector adversativo como el pero, automáticamente piensa, ¿por qué le pone pero? Le encierro con mi lápiz. ¿Por qué le pone pero? Es que algo importante quiere decir seguramente. Algo importante, mucho más importante que lo que dijo antes. Lo que pasa es que en la redacción, muchas veces los conectores adversativos tienen la particularidad de adelantar que algo importante viene y hacer que lo que dijimos antes pase a un segundo plano. Eso lo hacemos permanentemente, ¿eh? Permanentemente. Por ejemplo, si decimos, a ver, hay un sonido de un taladro en la construcción del costado. Ya, esa es la idea. Hay un sonido de un taladro en la construcción del costado. Sin embargo, debo continuar mi clase. Debo continuar. Hay dos ideas. La primera idea, hay un taladro al costado en una construcción. La segunda idea, debo continuar mi clase. ¿Cuál de las dos ideas es la que yo quiero resaltar? La segunda. Quiero resaltar la segunda. ¿Y cómo te diste cuenta eso? Más allá por la tonalidad, es por el conector sin embargo. El sin embargo, el pero tienen esa particularidad. Normalmente le otorgan un peso un poquito más fuerte a la expresión que viene después. Es como una chica le contesta a un muchacho luego de que él se declarara, ¿no? Y la chica le dice, sí, Pepe, yo también te quiero, pero como amigo. Yo también te quiero, pero como amigo. O sea, ¿qué cosa es lo que le quiere decir? Como amigo, solo lo podrá querer. ¿Ya ves? O sea, eso es lo que ella quiere resaltar. O sea, eso pasa. Y eso, ten mucho cuidado cuando utilices el análisis de un texto. Bien, en esta segunda línea, la primera oración que me dice es que beber café reduce los efectos del alcohol. Esa es una creencia, dice el autor. Sin embargo, aquí viene lo importante. Esta decisión no es acertada. ¿A qué decisión se refiere? La que beber café reduce los efectos del alcohol. O sea, se refiere a eso. Dice que eso no es acertada, se están equivocando. Y a partir de esta expresión es que el autor empieza a argumentarla. Y toda la argumentación está en líneas abajo. ¿Qué palabra, qué palabra cobra importancia para el autor? ¿Qué palabra cobra importancia? Una de ellas es la palabra café o cafeína, si gustas, ¿no? Y esa palabra importante tú la encuentras en la letra B de bueno y esa palabra importante tú la puedes encontrar también en la letra C de casa. ¿Por qué hago esa mención? Las únicas posibles respuestas son la B o la C. La letra D, para nada debiste haber mirado, lo mismo que la letra D. Ni la A ni la D se miraban como respuesta. ¿Por qué? Porque no tenían a la palabra clave de la lectura, que era cafeína. Mira cómo, hasta para anular alternativas,
lo primero que hay que ubicar siempre es esa palabra clave, el tema. Es lo que se repite, 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 repite. La otra palabra clave que el autor repite a cada momento es alcohol, borrachera, o si quieres, como dice B de Bueno, persona ebria. En cambio, la letra C no la tiene, es otra palabra clave. Entonces, analizo la B. La falsa sensación que ejerce la cafeína a una persona ebria. Y esa es la respuesta. De eso trata toda esta lectura 1. ¿Qué tal? ¿Me captaron la respuesta? ¿Todos han marcado B de Bueno? Espero que sí. Espero que sí. Del texto se puede inferir. Ya, acá quiero hacerte una recomendación. ¿Ya? Mira, sí, escúchame siempre las teorías, siempre, siempre aprende esos tips que te dan, por eso se llama repaso, pues, ¿no? Porque se le da tips, se le da algunos datos que le puedan servir. Las inferencias, a ver, lo voy a decir en otra manera, ¿sí? En las inferencias se deben evitar, lo voy a poner así, se deben evitar términos o expresiones absolutas, así le voy a llamar, absolutas o de exageración. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando tú tengas una pregunta por inferencia y veas una alternativa que sea un absoluto, como por ejemplo siempre, como por ejemplo nunca, o veas una expresión que sea de exageración, como por ejemplo mayormente, que es una expresión de exageración, mayormente, etcétera. Estas expresiones de generalidad o de exageración normalmente no son buenas para construir una inferencia. En otras palabras, ante la pregunta de inferencia, la alternativa que tenga un carácter absoluto, anúlala, no la marques. Las alternativas normalmente son en términos de potencialidad, puede ser, es posible, posiblemente, o en un término de particularidad. ¿Correcto? No, no marques esas que sean absolutas. Mira, este dato teórico me sirve para descartar, por ejemplo, la A. ¿Por qué la A, profesor? Porque dice, la única solución para un borracho es no tomar bebidas alcohólicas. No, no puedes inferir algo absoluto. No tenemos una bolita mágica para definir algo absoluto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, hacemos siempre eso, ¿ya? En la letra D dice, el adenosina es una hormona artificial. Esto prácticamente rechaza la lectura porque no es una hormona, es un producto, es una sustancia química, dice el texto. La hormona se llama dopamina. El adenosina es una sustancia química, no es hormona. Así que cuando califica de hormona, ya la malogra. Letra C, entre el alcohol y la dopamina hay una relación de causa-efecto. Eso es cierto, porque el alcohol genera que aumente la dopamina, ¿no? Causa-efecto. Y esa era la respuesta. De frente también las letras D las rechazabas porque es absoluta. Dice, no deben ser escuchadas. No deben porque es muy absoluto. ¿Ven? La 3. La 3. Voy a empezar por la 3 en Romanos. Dice, el adenosín es una hormona liberada por la dopamina. Error. Hace un momento le hemos dicho, ¿no? No es una hormona. No es una hormona. La hormona es la dopamina. Así que la tercera es falsa. ¿Ya? La 3 en Romanos es falsa. Si la 3 en Romanos es falsa, las únicas posibilidades son B de bueno y D de dado. ¿Cierto? Son las únicas. ¿Ya? Luego voy a la segunda. El adenosín brinda una falsa sensación de mayor control. Eso es verdadero. Claro, ese adenosín de alguna manera, el texto dice, me parece que hasta literal, ¿no? Hace que la persona se sienta más desinhibida, como que está controlando la situación. Entonces, este es verdadero. Bajo esa premisa, ¿cuál será la única respuesta? B de bueno. ¿Sí? Número 4. Si el alcohol solo libera dopamina, ya, esta se llama pregunta de extrapolación. Permíteme 30 segundos para que te vayas a tu descanso. O mejor vayan tranquilo y luego yo les voy a explicar, porque aquí hay un poquito de teoría que quiero explicarles. ¿Ya? Vayan a su descanso para no involucrarme con ellos. Luego les explico, porque aquí hay un poco de teoría. Nos quedamos las 4 y las 5. ¿Ya?
Vayan a su descanso. 12:10 nos estamos viendo para continuar. Vayan, tomen algo, una fruta, por ahí. Nos vemos en 10 minutos.
Continuamos. A ver, estábamos en esta pregunta 4 y 5. Todos sabemos que esta pregunta, cuando empiece con un condicional sí, estamos ante una pregunta de extrapolación, ¿sí? ¿Cómo se desarrollan estas preguntas? Varias veces es una inquietud de los alumnos. Estas preguntas que empiecen con un sí, se desarrollan, bueno, la recomendación es la siguiente. Fíjate cuál es la condicionante que propone la pregunta. Esa condicionante buscan en la lectura y trata de establecer si en una relación condicional de P, entonces Q, ¿qué papel está jugando esta condicionante de la pregunta? ¿Ok? Repito, la condición que propone la pregunta buscan en la lectura y trata de establecer en una relación de P, entonces Q, ¿qué papel juega? ¿Juega el papel de antecedente o juega el papel de consecuente? ¿Ya? El alcohol libera dopamina, es la información. ¿Qué dice el autor sobre eso? ¿No? Dice, es cierto, ¿no? El alcohol provoca que aumenten los niveles de dopamina. Ya. Y esto hace que se active la producción de un producto químico llamado adenosina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Si uno consume alcohol, dice, hace que se libere la dopamina. Eso dice el texto. Si se libera dopamina, entonces hay una sensación, porque la dopamina recuerda que es la hormona del placer, de la felicidad, dice el texto, hay una sensación de felicidad, de placer. Ya. Entonces, la condición que propone la pregunta funciona como antecedente. ¿Listo? Si se libera dopamina, entonces hay una mayor sensación de placer. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué pasaría si solo se libera dopamina? Es decir, no hay otra cosa más que liberación de dopamina. Ajá. Si solamente se libera dopamina, entonces habría mucha más sensación de placer o solamente sensación de placer. Y si solamente hay sensación de placer, entonces quiere decir que nuestro cerebro está mucho más activo. Por eso la respuesta es la letra C. Perfecto. O sea, ¿por qué no podría ser la letra A? Porque el cuerpo no produciría vuelvo a lo mismo, tú no puedes hacer una conclusión absoluta. No produciría. ¿De cómo sabemos que esto no va a pasar? Y además, este adenosín monofosfato no forma parte de la relación de P entonces Q. ¿Por qué no podría ser la letra D? Porque va contra el texto. Porque si la persona tiene mayor dopamina, entonces tiene más sensación de placer. Y si tiene más sensación de placer, no va a querer descansar. Va a querer estar despierto, no va a querer descansar. Así que la letra B sería incongruente. Y la letra D, no estamos hablando de lo que pase después de la borrachera, que es la resaca. Estamos hablando cuando está tomando. Mientras está tomando, va a sentir más placer. No va a querer dormir, va a querer seguir tomando. Por eso la respuesta es la C en la número 4. Y la número 5. ¿Cuál es la intención principal? Acá también una teoría. Cuando uno quiere desarrollar preguntas por intencionalidad, cada vez que te pregunten por una intención, se aplica siempre la siguiente fórmula. La intención se resuelve un verbo en infinitivo, vamos a decir, más el tema central. Esa es la intención de todo el texto. Pero acá me están pidiendo la intención del último párrafo. Ajá. Entonces, voy a ver primero qué verbo voy a utilizar. Voy al último párrafo. En el último párrafo dice, en conclusión, la cafeína engaña más que ayuda. La única solución es simple, duerme. Y la mejor solución es no bebas, o al menos no bebas mucho. Es decir, la última parte, ¿qué cosa es? Es un consejo, ¿no es cierto? No es una orden. La última parte es un consejo, no es una orden. Entonces, el verbo que voy a utilizar no podría ser desmentir.
porque no está criticando a nadie. No podría ser prever, prever es decir las cosas antes que sucedan. Ahora, ¿puede ser concientizar? Sí, profesor. ¿Puede ser recomendar? Sí, profesor, ya. ¿Cuál es la diferencia entre concientizar y recomendar? La concientización es cuando te dicen permanentemente algo para que se quede grabado en tu conciencia, en tu mente. No debes hacer esto, otro día, no debes hacer esto, otro día. Te están concientizando. Pero eso no es acá. Lo único que está haciendo al final es una recomendación. No bebas, y si vas a beber, bebe poco. Es una recomendación. Entonces, entre las dos expresiones, el verbo recomendar es más adecuado que concientizar. Y fíjate lo que dice el después. Concientizar que hay que, si es que tomas alcohol, mejor toma con moderación. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Recomendar. ¿Listo? Repito, no puede ser la C por la palabra concientizar. ¿Ya? Ya he explicado qué significa eso. Listo. C de Profesor, una dado, pregunta. 4C de casa, 3D de dado, 2C de casa y 1B de bueno. A ver, han comparado con las claves que ustedes han desarrollado. Háganme preguntas específicas. A ver, escucho o leo. Vamos. Profe, en la pregunta número 3, en, en el segundo, en donde dice el adenosín-monofosfato cíclico brinda una falsa sensación de mayor control, ¿no sería falso porque el que te brinda una falsa sensación de mayor control es la cafeína? ¿Dónde pasa? Ahí, en la segunda. En Porque la, en el texto, dice la cafeína refuerza los efectos del adenosín monofosfato cíclico y oculta el efecto sedante del alcohol, Ujú, dándole a la persona una falsa sensación de mayor control. ujú. El adenosín monofosfato cíclico brinda una falsa sensación de mayor control. En el texto, en el segundo párrafo, cuando habla del adenosín, dice, ¿no? El adenosín eh, provoca en la persona ebria una sensación de mayor energía, ¿sí? Provoca en la persona ebria mayor desinhibición, o sea, más suelta, más alegría, tiene mayor ganas de hablar. En el segundo párrafo refuerza, ¿no? Cuando uno bebe alcohol, hace que se liberen otros neurotransmisores, provocando cansancio. La cafeína lo que hace es refuerza los efectos del adenosín monofosfato cíclico. Eso es lo que hace la cafeína. Sí, pero fíjate que está en la misma oración, ¿ah? No le pongo una oración aparte. La cafeína refuerza los efectos del adenosín. ¿Qué efectos tiene? Es como que te diga, ¿no? Y con esto oculte el efecto sedante del alcohol. ¿No? Con esto oculte el efecto sedante del alcohol. Fíjate que está en la misma oración, que no elimina dando a una persona una falsa sensación de control sobre la situación. Es decir, la cafeína refuerza lo que provoca el adenosín. ¿Y qué cosa es eso? Oculta el efecto sedante del alcohol. ¿Y qué más pasa? Te da un mayor control de la situación. Hay una relación de información continuada, hijo. Si lo hubiese puesto con punto seguido, ahí yo diría, ah, ya es otra función, dándole una falsa sensación de mayor control. Más o menos sería así. Cuando una persona toma café, refuerza la función del adenosín, ¿sí? Y esto hace de que ejerza una falsa sensación de control. Entonces, ¿el adenosín cíclico brinda una falsa sensación? Sí, sí brinda. Sí brinda. Claro. No solamente ello, ¿no es cierto? Lo hace a través de la injerencia de la cafeína. Pero sí, esto no está contradiciendo, si es una idea por ahí que consideramos falsa, ¿no? No es una idea falsa esta, no es una idea contradictoria. Tiene dos elementos para sustentarla. Y en el segundo párrafo, cuando dice brinda una mayor energía, y en el tercer párrafo, cuando junto con la cafeína dice que oculte el efecto del alcohol. Tiene dos informaciones que la sustentan. ¿Cuántas de 5? 4, 5, 4, 5. ¿Cuántos puntos de 5 tiene? Más o menos 4, 5. 4, 5, ya. Vamos al segundo texto. Igual que el anterior.
solo que voy a hacer ahora un poquito más rápido. ¿Ya? Abran por favor el texto número 2, aquello que dice lectura en clase 2, por favor, y van a encontrar este texto. ¿Sí? Dice, el probar una hipótesis implica por lo menos 4 actividades diferentes. Así empieza. Igual que el anterior, les voy a dar 5 o 6 minutos para que marquen sus 5 respuestas y luego comparan con la que yo les voy a explicar y me hacen preguntas, pues, ¿no? Y te fijas cómo estás también. Empezamos, jóvenes. Empezamos. Vamos, vamos, trabajamos, trabajamos. Esto es práctica, práctica. No es un monólogo del profesor. Vamos, practicamos, practicamos.
¿Listo? ¿Qué tal? A ver, podemos explicar las 5 respuestas, compara con la que tú tienes. Vamos con la explicación breve, ¿te parece? A ver, lo hacemos rápido, a ver si se parece a lo que tú has puesto. La idea principal del texto está al inicio, ¿cierto? El probar una hipótesis implica por lo menos 4 actividades diferentes. Ahí resalta una palabra que cada rato lo menciona, la palabra hipótesis, y luego cobra importancia esas 4 actividades. Tal vez así que el autor te enumera a cada una de esas 4 actividades, ¿no? Le llama primero, segundo, tercero y cuarta. Cuando dice la cuarta actividad, la llama la más distintiva. Ese es un adverbio que habría que destacar. Es la más distintiva. ¿Listo? Entonces, tu trabajo en el transcurso de la lectura tendría que haber sido subrayar en qué consiste la primera, segunda, tercera y cuarta actividad para probar una hipótesis. Perfecto. Y darte cuenta que la última, según el autor, es la más importante. Bien. Entonces, en el texto, ¿qué cosa destaca? Destaca la palabra hipótesis, como dice la letra A y como dice la letra B. Es la palabra clave. Pero no habla de cualquier tipo de hipótesis, habla de hipótesis científica. Por eso que en la número 1 la respuesta debe ser A de avión. ¿De acuerdo? Todos hemos hablado así, ¿está bien? ¿Alguna pregunta en la 1? Hay que tener cuidado. Una cosa es decir solo hipótesis y otra cosa es decir hipótesis científica. El texto habla de las hipótesis de carácter científico. De eso está hablando. Por eso marcamos la A. La palabra inteligible. Vocabulario. Si tú sabes un poco qué cosa es inteligible, te puedes ayudar con la definición contextual que vas a encontrar. ¿Qué cosa es inteligible? Inteligible significa lo que se puede entender. Eso es inteligible, lo que se puede comprender, lo que se puede entender. Cuidado con la palabra ininteligible. Este es inteligible, lo que se puede entender. Ya, voy al texto. Ahí está inteligible, cuarta línea. ¿Cuál es el proceso de desarrollo? Se analiza la oración donde está metida dicha palabra. ¿Y qué se busca? Rastros verbales, el contexto. Voy a leer. La estructura lógica de una hipótesis debe ser examinada para averiguar si tiene valor explicativo. Punto y coma. Cuarta línea. Es decir, si hace al fenómeno observado inteligible en algún sentido. Si hace al fenómeno observado inteligible. O sea, cuando dice inteligible, ¿a qué se refiere? Que pueda ser examinada. ¿No es cierto? Que ayude a comprender. Entonces, inteligible, ¿qué cosa implica? Que pueda ser examinada. Que tenga algún valor explicativo. Si puede ser examinada, me piden el antónimo, ¿cuál será su antónimo? Que no pueda ser examinada, que no pueda ser tomada en cuenta, que no pueda ser vista.
¿Cuál de estas palabras implica que no se la puede ver, no se puede saber qué es? Nunca marques una palabra general como imposible, es muy general. La única palabra que indica que no se puede saber qué es la letra D, insondable. ¿Sabe qué significa insondable? Lo que no se puede saber hasta dónde va, qué característica tiene, qué cosa es. ¿Alguna vez has escuchado la frase, las profundidades del mar son insondables? Las profundidades del mar son insondables. ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa quiere decir eso? Las profundidades del mar son insondables, que no podemos saber qué hay en el fondo del mar. El ser humano todavía no puede saber qué existe abajo, en esa parte oscura del fondo del mar. Son insondables. Entonces, eso es insondable, que no se puede saber. Entonces, estás en el antónimo de la palabra inteligible, porque inteligible, según el texto, es lo que puede explicarse, lo que se puede saber. Por lo tanto, el antónimo tiene que ser insondable, porque insondable es lo que no se puede saber, lo que no tiene explicación. Por eso es la respuesta. Mira el vocabulario. Número 3. Hay que saber diferenciar dos tipos de preguntas. Hay preguntas generales y hay preguntas referenciales. Una pregunta general es aquella que te plantea solamente la pregunta, pero sin condición. ¿Me explico? ¿Cuál de las siguientes ideas es una inferencia válida del texto? Esa es una pregunta general. Porque tienes que analizar cada alternativa, inferencia válida, punto, cada alternativa. Pero una distinta es que te pregunten, ¿qué se puede inferir a partir de la expresión del texto? Los policías son valientes. Ese se llama pregunta referencial. Porque la propia pregunta te pone una parte sacada del texto. Eso es más fácil. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el postulante es buscar en la lectura dónde está esa referencia que propone la pregunta. Es más sencillo ese tipo de preguntas. Y eso pasa con esta número 4, o la 3, perdón. Tiene una referencia. La referencia es que la hipótesis sea internamente consistente. Esta referencia es la que debo buscar en la lectura. Porque de ahí ha salido esta respuesta, esta pregunta y la respuesta. ¿Sí? ¿Dónde habla internamente consistente la hipótesis? Aquí está. En la segunda línea de la lectura. En la segunda línea, ahí lo menciona. Cuando manifiesta consistencia interna, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? De ahí ha salido la pregunta número 3. Entonces dice, una hipótesis internamente consistente es aquella que no admite, que no admite, voy a ver qué cosa dice consistencia interna. Dice, primero, primera línea, la hipótesis debe ser examinada en cuanto a su consistencia interna. ¿Pero qué significa eso? Sigue leyendo, dice, una hipótesis autocontradictoria debe ser rechazada. La consistencia interna, ¿qué tiene que ver? Que la hipótesis no se debe autocontradecir. No se debe autocontradecir. Por lo tanto, una hipótesis internamente consistente, ¿qué cosa no admite? No admite que se contradiga. Letra B. No admite que se contradiga. Ahí está la respuesta. ¿Ve? Mira cómo salió. ¿Te das cuenta? Esto se llama pregunta referencial. Es fácil. Buscas en la lectura dónde está esa referencia. Eso mismo pasa con la 4. Esa es una referencia. El texto establece que la hipótesis tiene valor explicativo. En tanto, voy a buscar, ¿qué dice de valor explicativo? ¿Y sabes dónde lo encuentro eso? Lo encuentro acá. En la tercera línea del primer párrafo. Ahí literalmente dice valor explicativo. Y lo voy a leer. Lo voy a leer. Dice, segunda condición. La estructura lógica de una hipótesis debe ser examinada para averiguar si tiene valor explicativo. Oye, ¿qué cosa es valor explicativo? El autor te va a explicar con el referente, con el conector, esto es. Es decir, ¿no? ¿A qué se refiere valor explicativo? Es decir, si hace al fenómeno observado inteligible, o sea, si se le puede entender. Si ayuda a comprender por qué el fenómeno ocurre, cómo se observa. Muy bien. La hipótesis establece relaciones generales entre ciertas condiciones y sus consecuencias. En otras palabras, la hipótesis tiene valor explicativo si es que es inteligible, si es que ayuda a comprender por qué ocurre un fenómeno, o si es que puede establecer relaciones generales entre ciertas condiciones y sus consecuencias. Mira, si tú vas al texto, mira lo que te dice. Mira. El texto establece que las hipótesis tienen valor explicativo en tanto
hay una relación de causa-efecto entre sus fenómenos. Relación de causa-efecto. Literalmente, en el texto lo menciona con la hipótesis establece relaciones generales de ciertas condiciones y sus consecuencias. ¿Ven? La cuarta, la quinta línea y la sexta línea. Por eso marcamos en la número 4 la letra C. Y por último, la 5. ¿Qué pasaría si las consecuencias deducidas de una hipótesis fueran incontrastables? Esta es la condición, fueran incontrastables. Voy a buscar en el texto donde dice incontrastable. No lo dice literalmente, pero lo dice con una paráfrasis. Está en el último párrafo. Cuando dice, debe ser probada. ¿Qué cosa significa probar? Probar significa contrastar. Y esa es la condición más importante de una hipótesis científica. Debe ser probada empíricamente. Porque si no es probada, entonces ya no es hipótesis científica. Ya tengo la respuesta. Si las consecuencias de una hipótesis fueran incontrastables, o sea, no puedan ser probadas, eso significa incontrastable, que no se la puede probar, entonces, ¿qué pasaría? Simplemente ya no sería ciencia. ¿No es cierto? Ya no sería ciencia. ¿Pero qué tipo de ciencia? La ciencia empírica. Ya no sería catalogada como una ciencia que se pueda probar, que se pueda llevar a la experiencia. ¿Por qué? Porque la hipótesis no se podría contrastar. Beso en la 5. ¡Listo! 5, B de bueno. 4, C de casa. 3, B de bueno. 2, D de dado. 1, A de avión. ¿Cuántas? ¿Cuántas hiciste? Dime. 4, 5, 3, 4. Ya, Edgar. Mira, cada pregunta tiene su forma particular de enfrentarla. Cada pregunta tiene una forma particular de analizarla, de entenderla y de discriminar alternativas. Hay todo un mundo teórico, todo un bagaje teórico que implica resolver pregunta por pregunta. No es simplemente toma el texto y lee, no. Cada pregunta tiene algo, un criterio de solución. Y eso es lo que estoy intentando, ¿no? Cuando te explico algo. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna duda? ¿Me están entendiendo? Sobre todo la forma como se desarrollan las preguntas. ¿Me están entendiendo? Ojalá que sí. Espero que sí. Por favor, espero que sí. Ahora vamos a pasar a la última parte del curso. A la última parte. Ahora vamos a desarrollar una autoevaluación en formulario. Por favor, vayan a la semana 2 y van a leer un archivo que dice lectura en clase 3 formulario. Así dice. Lectura en clase 3 formulario. Haces clic, ya está. Hacemos clic y vas a encontrar este formulario. Pones tu nombre, le pones la palabra siguiente al clic, ¿ya? Y vas a abrir un archivo con dos lecturas. Vamos a tener 6 minutos para cada lectura y a ver qué tal nos va. Cuando tú termines del desarrollo de las dos lecturas, vas a poner enviar. Al final, enviar. Y te va a aparecer tu puntaje, qué respuestas acertaste y en qué respuesta te equivocaste. Por eso es autoevaluación. El primer texto, los dos textos son científicos. El segundo texto es un texto dialéctico. ¿Pudieron acceder? ¿Pudieron acceder? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene problemas con el acceso para enviarle el link? ¿Todo bien? Correcto. Empezamos entonces, jóvenes. Vamos, leamos, trabajamos. Si alguien tiene problemas, por favor, me avisa para enviarle el enlace.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, ya hay uno que he entregado. Estas son prácticas de autoevaluación eh, que yo las pongo en el formulario, como el nombre lo indica, para que tú sepas exactamente dónde está tu error, dónde están tus aciertos. ¿Sí? Pueden ustedes terminarlo con calma. Cuando lo envíes, te va a aparecer tu puntaje, te va a hacer un cuadrito estadístico muy bonito con todos los resultados. ¿Sí? Termínalo con calma. El formulario sigue abierto para que tú lo termines y puedas saber cuál es en este momento tu nivel de lectura. Nos vemos la próxima semana para seguir practicando. Gracias por escuchar la sesión. Nos vemos la próxima semana. Termínenlo con calma. Está abierto el formulario, no se va a cerrar. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Termínenlo con calma.